Gracias, papá. Gracias, mi amado, por la honra. Y vamos a leer la palabra de una vez. Doy gracias al Padre por la honra que me concede estar acá. Sin lugar a dudas que habíamos hecho 3 veces ocasión de venir. No ha sido posible. Creemos que este ha sido el día que el Señor ha preparado. Qué bueno, me gusto de ver a mi hermano Germán por acá, un hijo de la casa, hermano de Beatriz, hasta que quien nos visita también hoy por acá. Dijo que salió de la casa y hoy por hoy está por acá también. Qué gusto verle. Qué bendición. Así toda su familia nos ha tocado apoyarnos allá en todo momento. Ángel, Aura y la Morocha, que entonces también retornó a su casa y fue hermoso. Qué bueno, amado. Vamos a hablar algo. Mi esposa Pilar dice algo. Saludos de mi esposa Pilar, Pilar de Cristo y Pilar donde yo me recuerdo también. ¿Sí? Pilar. Y cariños de toda la casa Aposento Alto en Caracas. Este tema tiene muchas aplicaciones. Mi esposa Pilar dice, hay veces que te empiezas a hablar de un tema y después viendo enlaces y lo que tú, si cualquiera no te escucha antes, dice que te copiaste, porque empiezan a hablar lo que tú ya tienes rato hablando. Yo me siento honrado porque es la voz del Espíritu Santo hablando a la iglesia. Entonces, cuando es la voz del Espíritu Santo, vemos que es una voz que empieza a ser difundida. Y un tema es de lo que es la paternidad y quebrantar lo que es la orfandad. Y de esto estamos trabajando y en uno de los libros que por gracia estamos trabajando, el más cercano, que se llama Violencia en los Aires Latinos y Caribeños. Y ese está ya en revisión ahorita. Esperamos que Dios nos dé la gracia de sacarlo este año. Pero otro de los libros se llama La Gloria que tú me diste. Ese libro habla de la paternidad y es un instrumento para ayudar a sanar las heridas de la orfandad. Y habla de que la gloria del Padre, porque Jesús dice, la gloria que tú me diste será dada a ellos. Y Jesús habla de la gloria del Padre, porque Él dejó su gloria. Cuando se hizo hombre, dejó su gloria, Filipenses 2:5, siendo Dios, nunca estimó a su Dios y se hizo hombre. Cuando tomó su forma de hombre, pues dejó su gloria. Entonces Él le dice al Padre, la gloria que tú me diste al lado tuyo antes que el mundo fuese hecho. Entonces está hablando de una gloria que tuvo antes, que Él la dejó. Entonces, si Jesús dejó su gloria para hacerse hombre, ¿con qué gloria se movió? Y se movió con la gloria del Padre. Él le dice, la gloria que tú me diste se la he dado a ellos, para que te conozcan a ti, al Dios verdadero, al Padre y a tu Hijo, el cual has enviado. Y ahí viene todo un proceso de desarrollo y algunas experiencias que por gracia hemos recibido de Dios y van a ser presentadas en ese tema. Y por supuesto, uno del que tal vez sale antes porque es muy pequeñito, pero muy práctico, se llama el espiritómetro. ¿Eh? Tal vez sale el de Violencia en los Aires y luego espiritómetro, porque es muy cerquito y muy práctico. Y se habla justamente de las 5 etapas de un cristiano. Cuando somos ovejas, necesitamos un pastor y luego necesitamos ser formados, somos discípulos y necesitamos un maestro. Y luego cuando somos ya, son como promociones de Dios, como la obra que te presentaba aquí en un momento distinto. En el caso de los escalafones de crecimiento, entonces primero llegamos como ovejas y necesitamos un pastor, después vamos a ser formados, necesitamos un maestro, como discipulados. Luego siendo formados ya como maestros, necesitamos ser siervos, necesitamos una revelación del señorío de Cristo. Y aprender a ser gerentes y administradores de las cosas de Dios. Ese es el tercer nivel, y siendo siervos pasamos a ser hijos. ¿Okay? Cuarto nivel para ser hijos, ya otra dimensión donde realmente somos hijos y vivimos para hacer feliz el corazón de Dios, porque el hijo trata de hacer feliz el corazón del Padre. El Padre habló de Jesús, dijo, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Es decir, que Jesús vivimos para agradar al Padre. Y así también en la transfiguración dijo, este es mi hijo amado. Entonces el Padre logró satisfacer la vida y la obediencia de Jesús. El quinto nivel, que es el quinto nivel acá en la tierra, es ser padre, porque aprendiendo a ser hijo, somos padres. ¿Okay? Y tiene mucho que ver con lo que dijo Obed ahorita, el apóstol Obed, dijo, de lo que transferimos, lo que practicamos, lo que vivimos. Esos son 5 niveles en la tierra y 2 en el cielo. En el cielo dice que aún no somos lo que somos, pero en aquel día seremos semejantes a Él.
O sea, hay una transformación semejante a Él. Y el otro es la posición por nuestro servicio. A uno le dice serás una piedrita, otro serás columna y otro se sentará conmigo en el trono. Son promociones que Dios va a dar de acuerdo a nuestra fidelidad y nuestra obediencia a Él. Entonces eso está en el espiritómetro, que es una forma de medir nuestro crecimiento y avance. Pero vamos a tomar una palabra justamente en este sentido y tomo como base el libro de Jueces. El libro de Jueces fue el libro, dice que fue la época de oscuridad del antiguo pacto. Y fue un tiempo muy difícil, pero muy difíciles. Y hay una palabra que se repite continuamente, era que en aquellos días había rey, no había rey en Israel, y cada uno hacía como le parecía. Se había lo que llama una anarquía. Cada quien hacía lo que le venía en gana, todo lo hacía. Vamos a leerlo. ¿Qué le parece si lo leemos? ¿Sí? Jueces capítulo 17, versículo 6 en adelante. Lo tenemos. Bueno, vamos a leer. ¿Qué le parece si se coloca sobre sus pies para que oremos y la unción les llegue de la cabeza a los pies? Vamos a leer el versículo 6 del libro de Jueces. Y dice así: había un joven de Belén, de Judea, de la tribu de Judá, la cual era levita y peregrino allí. Este varón se había, partido de la ciudad de Belén. La palabra Belén quiere decir casa de pan. Se traduce como casa de pan. Este varón se había partido de la ciudad de Belén, de Judá, para ir a vivir donde hallase. Y llegando al monte de Efraín, vino a casa de Micaías para de allí hacer su camino. Y Micaías le dijo: ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió: soy de Belén, de Judá, y voy a vivir donde hallare. Entonces Micaías le dijo: quédate en mi casa y me serás el lugar de padre y sacerdote. Y yo te daré 10 ciclos de plata por año y el ordinario del vestido y tu comida. Y el levita se quedó. Acordó pues el levita en morar con aquel hombre, y él lo tenía como uno de sus hijos. Y Micaías consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote y estaba en casa de Micaías. Y Micaías dijo: ahora sé que el Señor me hará bien, porque el levita he hecho de mi sacerdote. En una versión dice: y me consagró, y en otra versión dice de esta manera, la contemporánea dice, con esto estoy seguro que el Señor me preparará, pues tengo por sacerdote un levita. Y en otra versión la dice: Micaías consagró al levita, y aquel joven le sirvió de sacerdote y permaneció en casa de Micaías. Y entonces Micaías pensó: ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo a un levita por sacerdote. Diga: Espíritu Santo, dame luz, entendimiento, comprensión en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Toma asiento, mis amados. Yo sé que, al igual que yo, unos más, otros menos, hemos venido con alguna situación de nuestras figuras paternas. De por sí quiero decirle que lo que llamamos orfandad, ausencia de padre, es una consecuencia del pecado. Es decir, que todos venimos con orfandad, con un sentimiento de orfandad. Hay un tema que hemos desarrollado otras veces, resacados de un libro. Hace algunos años atrás hice un diplomado de consejería terapéutica. Y bueno, uno de nuestros profesores que nos estaba graduando, un psiquiatra dominicano, doctor Duncan,
vino a la entrega y, bueno, muy sencillo el hombre, pero cuando empezó a hablar, le compré 3 libros, 5 libros le compré. Hay uno que le he sacado el jugo por demás, porque él habla de todas las escuelas de psicología, define todas las escuelas y busca sus puntos, los comunes denominadores. El libro se llama La psicología de un hombre caído y habla de los 3 sentimientos primarios que el hombre siente cuando perdió la comunión con Dios. El primer sentimiento se llama que es vergüenza, desnudo y culpa. Es vergüenza porque dice que tú te vio desnudo y la vergüenza tiene que ver con la autoestima, no me acepto como soy. Y dice, tuve miedo y me escondí. El miedo fue una consecuencia de separarse de Dios, el miedo. Y culpa, la mujer que tú me diste. Dice que esos son 3 sentimientos primarios que siempre dirigen al ser humano. Miedo, culpa y vergüenza. Y son los 3 sentimientos que parten lo que es la autoestima y la autoimagen. De ahí parte. Yo le agregué algo más dentro de eso, son 5 aspectos. Y lo que se llama la paternidad, o sea, lo que se llama el propósito y orfandad. Entonces quiere decir que ha afectado su estado emocional por estas 3 áreas y es el punto de partida de tantas escuelas y por supuesto que todos venimos con esas áreas. Pero cuando el hombre fue echado afuera, acuérdense que él hizo una persona a su imagen y semejanza. La imagen y semejanza fue un hijo. Este plasmó en su hijo, se vació en él y le dio esa capacidad para ser como él y ejercer los atributos o capacidades con las naturalezas de Dios. De por sí, cuando nosotros hacemos un estudio, eso está en el libro de Fernández, hacemos un estudio de las distintas formas como Dios se revela, Jehová Rafa, Jehová Nisa, Jehová Shaddai, conseguimos que esas naturalezas están reveladas en nosotros. Por eso hay personas que son diestras en una área, en otras áreas, porque esas naturalezas dentro de nosotros están operadas. Y cuando Jesús dice en el capítulo 4 de Hechos que Él descendió a los abismos, dice, descendió y trajo cautivos cautivó la cautividad y dio dones a los hombres, es decir, que habían sido cautivos esas capacidades para ahora darse a su iglesia. Entonces ahora su iglesia vive de eso que fue cautivo, que fue liberado en Cristo Jesús, para que nosotros gocemos bajo esa gracia y esa naturaleza divina. Esto es hermosísimo entenderlo y saber que en nosotros están esos rangos, esas manifestaciones. Entonces, Dios perdió a un hombre, perdió un propósito y perdió un reino, porque él sujetó todo a un hombre llamado Adán. Cuando perdió a Adán, perdió un reino y también perdió el propósito por la cual establece un reino. Entonces, por eso hablamos de que el pecado original va de la mano con la orfandad. ¿Por qué? Venimos, entonces viene el pecado original, y por cuanto todos pecamos, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra. Y la orfandad porque perdimos la paternidad, es decir, que el hombre fue echado fuera y perdió su relación de padre. Su imagen fue distorsionada. Entonces vemos ahora que Jesús cuando viene, Él viene a restaurar la figura del Padre perdido. Él viene a restaurar. Nótese que lo primero que Él nos da a nosotros es identidad. Por eso viene Juan capítulo 1, versículo 11, que dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas todo aquel que le recibió le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, cuando confesamos a Jesucristo como Señor y Salvador, uno de los pasos importantes que empezamos a tener identidad. Somos hijos de Dios. Obviamente, cuando venimos marcados de un pasado, como es mi caso y el caso de muchos de nosotros, yo tuve un padre maltratador verbal y físico. Papá no tenía palabras de estímulo para uno, sino despectivas. Carajito, carecito, esa es la más común de él. Y su conversación con sus compadres jugando bola criolla y jugando dominó, decía, eso muchachito, no, eso no, carajito no sirve para nada. Ese era su lenguaje más común. Y cuando nos iba a pegar, agarraba cable y correas. Total que es una situación que aún yo pues, crié. Dije, mi papá, como que es mi papá, mi mamá no es mi mamá. Que va. Un buen día va a venir un señor a buscar a su hijo. Esa fue mi fantasía de niño, ¿no? Entonces, cuando yo llego a los pies de Cristo, una de las cosas que tengo que empezar a perdonar es a mi mamá y a mi papá. Mi papá me engaña, mentira,
me rompió, no, uso una alcancía para los tres mayores, la rompió para su carro. Entonces yo se lo doy después, nunca nos lo dio. Y como de alguna manera u otra, pues, sus expresiones y sus acciones, pues, dejaron heridas en nuestras vidas. Pero una de las más fuertes, porque un día mi mamá iba a tener a mi hermana Morelia, yo le llevo 6 años, y me llevaron engañado a un lugar. Y ya vengo, me dieron un patico de cuerda, pórtese bien, que ya vengo. Y me quedé jugando con mi vértigo de cuerda y papá nunca apareció. Llegaron las personas que estaban ahí cuidando y le dijeron, usted, este niño, dije, no, yo estoy esperando a mi papá, él ya viene. Su papá no viene, su papá vino a trabajar, a traerlo. Y esporádicamente, tal vez en 2 días, algunas veces le di, pero estuve en ese lugar 3 meses. Y 3 meses fueron suficientes para ahondar en mí una profunda herida. Primero con mi mamá y también con mi papá. Cuando llego a los pies de Jesucristo, empiezo a restaurar esas áreas. Dios está en mi vida y voy a buscar a mi mamá, sanar con mi mamá y voy a buscar a mi papá. Papá le había pegado una CB, caminaba con una muleta. Y le dije, papá, yo le hice responsable de muchas cosas en mi vida. Yo vengo a usted a perdonarlo y a pedirle perdón. Papá nunca jamás yo le había escuchado dar una lágrima en sus ojos. Fue un momento de Dios. Y papá me dijo la palabra que yo necesitaba. Me dijo, hijo, perdóneme usted a mí por no ser el padre que usted se merece. ¡Wow! El viejo y yo nos abrazamos ahí, nos fundimos en lágrimas y empecé a llorar. Y restituí lo que se llaman los resentimientos y heridas que tenía con mi papá. Pero era algo que he entendido en el caminar, que una cosa es que tú te sanes tu corazón, restaures tu corazón, y otra cosa es que tú restaures la paternidad en tu vida. Porque nuestros padres, aún con nuestras mejores intenciones, no lograron revelar al Padre. Y la primera experiencia que un niño tiene de Dios es con su Padre. Y yo veo a Dios como vi a mi Padre pequeño. Por eso hay muchas figuras desdibujadas de Dios, trastornadas de Dios, porque simplemente reflejan las marcas y heridas de un padre maltratador hoy día. Dentro de esto, por supuesto, por eso digo, esta cosa es la limpieza, así es mi experiencia, y así lo entiendo y lo creo, y es parte de lo que vamos a escribir. Entonces, sane mi corazón, limpiando mi corazón de recores, de resentimiento, pero todavía no había restaurado en mí lo que se llama la paternidad. Me limpio de corazón, pero todavía mis conceptos están disformes en cuanto a mi padre. Hasta que un día, estoy en un proceso y estoy llorando en una banca, digamos, para que esto se banca, y estoy llorando mi proceso. Y veo que el local era como acá, tenía 2 puertas, Santa María, por cierto, 2 puertas, se llama antes de acordar, tocar allá, ¿verdad? Y en una de las naves, yo estoy así en el centro, una de las naves atraviesa un personaje con un pantalón blue jean y una camisa de cuadro. O sea, no era no una manta blanca, ni una corona muriola, no, 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 nada de nada. Una persona con una ropa jovial, sencilla, pero con su rostro resplandeciente que iluminaba y no era capaz de poderle ver. Cuando yo estoy de rodillas, me abraza ese personaje. Y cuando me abraza, yo le digo, hoy se está haciendo realidad mi sueño de niño. Tú eras el padre que yo estaba esperando. Y empecé a gritar, papito, papito, papayito. Y empecé a gritar, hermanos, y a mí el Señor se me reveló como padre. Entonces muchas de las personas se dan cuenta, te reflejas padre. Sí, es verdad, porque hubo una experiencia donde el padre se me reveló, pensé que... Y una de las cosas que añoro fervientemente en este proceso del espiritómetro es eso, es que nosotros seamos capaces de reflejar al Padre. Todos nosotros los ministros debemos llegar a ese nivel. ¿Por qué? Porque esa es la gloria de Dios. Que te conozcan a ti. Nuestras vidas deben ser capaces de un momento a otro de dar, reflejar su gracia. Y esa manifestación es un instrumento para sanar y restaurar heridas de orfandad en mucho del pueblo de Dios. Nosotros ya de por sí también culturalmente venimos con ese antecedente y tenemos que ser sanos. Entonces,
este es un proceso de la vida y de oro al Señor que pueda realmente manifestarse en todos ustedes esta experiencia hermosa, porque nuestra vida depende de esa identidad. Cuando hay el tema que hablamos a veces de cosmovisión, la cosmovisión tiene que ver con la forma como tú ves a Dios. La cosmovisión de tu vida tiene que ver con el concepto que tú tienes de Dios. Y si ese concepto está equivocado, tu cosmovisión de la vida está distorsionada. Entonces, hay que enderezar eso para poder entender el propósito y el plan de Dios para con cada uno de nosotros. Amén. Ahora bien, todo desde Génesis 1:28 en adelante, que todavía no había entrado el pecado, siempre se requiere de algo que active la bendición o active el propósito de Dios. Por eso en Génesis 1:28, después que Dios hizo al hombre, le dice, y los bendijo Dios. Crecer, fructificar, multiplicar, enseñorear y subjugar la tierra. Quiere decir que hay un requisito que activa las bendiciones y es la bendición de Dios Padre. Eso es algo que está dentro de los diseños de prosperidad, diseños de una cantidad de cosas, tienen que ver con la bendición de un padre. ¿Okay? Se perdió esa figura paterna, pero Dios tiene que consignar su hilo, entonces levanta a Abraham y lo llama como el padre de la fe. Y en ti bendeciré la familia de la tierra. Se necesita que la familia sean benditas por un padre. Entonces restaura en Abraham como un patriarca esa gracia para ser transferida hasta que llegara lo perfecto. ¿Okay? Entonces vemos siempre esa necesidad de activar sobre la bendición del Padre. Muchos de nosotros probablemente están detenidas muchas bendiciones porque se necesita algo para activar la que es la bendición de un Padre. Y la bendición de un padre activa las bendiciones, como en el contexto negativo, la maldición de un padre genera desgracia. Porque el padre tiene una autoridad y el padre introduce a el hijo en sus propósitos de vida. Si el padre no tiene propósito de vida, sus hijos crecen sin propósito de vida. Entonces, cuando el padre entiende el propósito, él vive para que sus hijos se realicen y la honra que un padre tiene es la realización de sus hijos. Entonces vemos cómo hoy el Señor restaura lo que es la paternidad. ¿Okay? La paternidad que tiene que ver con ese principio de Dios para poder traer las bendiciones sobre nuestras vidas. Ya dije antes, también en el capítulo 4 del libro de Gálatas dice que el Señor, para hacernos partícipe de Abraham en Cristo, de la bendición de Abraham en Cristo Jesús, y nos habla que Él en su tiempo mandó a su Hijo Jesucristo para reconciliarnos con Dios, para poder decir Abba, Abba, Padre. ¿Okay? Esta parte es tan importante, pero tan importante que primero Jesús vino a revelar al Padre. Por eso Felipe le pregunta, Maestro, muéstranos al Padre, nos basta. Y Felipe le dice, Maestro, Jesús le dice a Felipe, ¿cuánto tiempo andando conmigo y aún no lo conoce? Porque al que a mí me ve, al Padre ve, y el Padre y yo, uno solo. Jesús trabaja con sus discípulos, primero dice que oró y buscó tantos discípulos. Luego esos discípulos hubo un desarrollo de relaciones, porque entonces pasaron a ser discípulos, después les llamó apóstoles. Pero un día le dijo, ya no son más mis discípulos, ahora son mis amigos. ¿Por qué? Porque los amigos tienen comprensión, conocimiento de las cosas que no se les dan a otros. Pero cuando Jesús ya va a partir al cielo, ya hay una promoción, ya no los ve como discípulos y como apóstoles, sino como hijos. Y le dice, hijitos míos, un poco más me veréis, un poco más no me veréis. ¿Okay? Y entonces ya está hablando de una manifestación en otro nivel ante sus hijos, y cuando él se va, ya él deja hijos establecidos en un proceso de desarrollo de su vida. Ok. Pablo llega a decir, prepara a su gente como hijos, y la primera epístola de Timoteo, primera de Timoteo y primera de Tito, empezando Tito, dice, Timoteo, mi verdadero hijo en el Evangelio. Y a Tito le da ese título que no le da a todos. ¿Okay? Y también llora por allá por los Gálatas, le dice,
sufro dolores de parto hasta que Cristo no sea por en vosotros. Entonces habla de su profundo dolor, del proceso de formarlo. Pero qué tremendo que cuando Pablo aún en el final de todo concluye con lo que es hijo. Jesús viene a revelar al Padre y la oración comienza por paternidad. Padre nuestro que estás en los cielos. Es tremendo es porque aún mi oración está comprometida si tengo un concepto equivocado de Dios. Es triste ver muchas personas que hay libros que hemos leído o testimonios de personas, como incluso el caso de Marx, o el libro de Marx, Carlos Marx, cuando vamos a investigar sus raíces, fue un niño maltratado y despreciado por sus padres. Entonces salen filosofías, sistemas de gobierno de personas heridas emocionalmente. Y muchos de nosotros estamos siendo gobernados por personas marcadas por un padre. Nosotros vamos a empezar una escuela ya en Caracas, se llama Escuela para Padres, para ministros, con la intención de que nosotros podamos ser instrumentos y que ellos también reciban herramientas para que podamos ser un instrumento de sanidad a nivel de la orfandad que hay en la iglesia, para que cada ministro seamos como un padre y seamos un instrumento para que sea sanada la orfandad que hay en la iglesia. Aleluya. Eh, Jesús, Juan capítulo 1, versículos 3 en adelante, dice, mira, mira, cuál amor. Mira, la palabra mira es enfocar tu mirada. Cuando hay un rifle, tengo entendido, contiene lo que llaman mirada telescópica. Algunos tienen un puntico ahí que marca porque es para enfocar la mirada. La mirada es para apuntar al blanco. Una cosa, ver, yo tengo un panorama amplio de lo que voy a ver, pero tengo que enfocarme, o sea, prestar la atención al blanco. Cuando él dice, mira cuál amor nos ha dado el Padre, que nos ha dado, no, mira cuál amor nos ha dado el Padre que nos ha, no, mira cuál amor nos ha dado el Padre que nos ha llamado hijos de Dios. Esa mira es presta atención a lo importante y relevante que es que tú eres un hijo de Dios. Que tú eres. Aleluya. Entonces somos hijos de Dios, nos da identidad y cuando usted se acerca a Dios con identidad, porque toda la oración modelo comienza con paternidad, Padre nuestro que estás en los cielos. Muchos de nosotros podemos evaluar en algunas situaciones porque nos cuesta orar utilizando la palabra Padre. Señor, Dios mío, sí, mi Dios, Señor, sí, Dios, Jehová. ¿Cómo nos cuesta decirte Padre nuestro? Eso hace ver que hay una deficiencia, una debilidad que hay que fortalecer. A veces les doy tareas y les digo cómo orar. Por ejemplo, utiliza el Salmo 23 o el Salmo 91 y utiliza la palabra Padre. Mi Padre es mi pastor y nada me faltará. En valle de sobra, en valle de pastos, mi Padre me pastoreará. Junto a aguas de reposo, mi pastor me hará pasar. O confortar a mi alma y utilizar la palabra de Padre para tratar de empezar a desarrollar esa área. ¿Okay? Y tratar de utilizar la palabra Padre en nuestra oración, no como un acto religioso, sino para sanarte y desarrollar lo que es el lenguaje de paternidad en nuestras propias vidas. El que habita bajo el abrigo de mi Padre mora bajo la sombra. Diré yo, castillo mío, esperanza mía, mi Padre me librará del lazo del cazador, de la destructora. Antepongan la palabra Padre para que desarrollen esa parte. Hay madres solteras, ¿ok? Y también padres, háganlo también. Pero digo, porque alguien me dijo, ¿cómo hago yo para darle aspecto paterno a mis hijos cuando no tengo un esposo? Y hágaselo a través de la oración. Cuando usted le regala un regalo, dígale, nuestro Padre Dios te da este regalo. Cuando va a orar por la comida, dice, nuestro Padre Dios, te damos gracias. Y a través de la oración estás dándole paternidad. Utilice la palabra Padre. Padre Dios, gracias por tu bendición. Gracias, Padre, nuestro amado Padre, gracias por la provisión. Y de este lenguaje, nuestros hijos que no tienen ese aspecto están siendo ministrados con la palabra Padre y están conociendo al Padre en la provisión y en la bendición, porque todo lo que usted recibe está dándole a honra a sus padres que lo reciben. Amén. Tenemos que fortalecer esa área. Tenemos un mundo huérfano y aún la diáspora y tantas cosas han incrementado más lo que se llama la orfandad. Y eso tenemos que nosotros como hijos
darle ese afecto. ¿Ok? Por esa razón, entonces Dios levanta paternidad. La paternidad no es un grito último de la iglesia cristiana. La paternidad es un proceso del Espíritu Santo para restaurar la orfandad de en medio de la iglesia. Por eso Dios levanta a un padre de la casa y como dijo Obed, le estoy diciendo Obed porque no le estoy diciendo apóstol Obed porque si no levanto la pared aquí no puede ser. ¿Ok? Como dijo. ¿Por qué razón? Porque él está hablando de algo importante. Él no puede ejercer lo que vive, lo que no vive. Obviamente, para impartir paternidad, él tiene que tener un padre. Porque uno aprende a ser hijo. Uno aprende a ser padre siendo buen hijo. Ninguna persona podrá ser buen padre si no aprende a ser buen hijo. Entonces, tenemos que aprender a ser hijos. Aleluya. Y hay algo bien interesante en el caso de este texto que estamos tomando. Hay también Romanos capítulo 8, vea usted lo importante que es esto, que te dice que el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y como hijos, podemos decir, Abba, Abba, Padre. Y la palabra Abba Padre se traduce y quiere decir papito lindo, intimidad, confianza. Aleluya. Entonces vea usted todos esos textos que fundamentan lo que es la paternidad y lo relevante que es la bendición de un padre. Dios levanta a los ministros, nos levanta a nosotros como padres espirituales para activar bendiciones sobre ustedes. Porque así como levanta a Abraham como padre y bendecir la familia de la tierra, nosotros los ministros, es parte de la escuela que queremos desarrollar de padres al ministerio, porque nosotros como padres activamos las bendiciones de hijos que no recibieron la bendición de un padre. Nos toca la autoridad de revocar las maldiciones de un padre biológico, un padrastro, cualquier otra persona, incluyendo a veces padres espirituales, que han conferido palabras de maldición. Nos toca revocar, cancelarla, dejarla sin efecto, pero a su vez orar y desatar sobre ustedes como un padre la bendición sobre sus vidas. Porque muchas bendiciones están detenidas o retenidas por causa de la activación de la bendición del Padre. Hay una hermana, en la congregación, una de las líderes importantes, hermana de conocerse, hermana auxiliadora, una mujer que ha crecido, yo le digo que es la Josh Mayer de Venezuela, una mujer hermosa en sanidad y liberación. Bueno, y el esposo Navi, por lo consiguiente, buscaron allá unos que trabajan con defensa civil, al conseguir una mujer que estaba enferma, una crisis, y la metieron en camisa de fuerza en una capilla, la defensa civil, y le dijeron, llévalo para la iglesia. Llegaron y la metieron en la iglesia católica. Y empezó a tumbar los cuadros, y el cura estaba temblando. Y le dice, mire, mi oficial, le traje a la iglesia, pero está tumbando los colotes y el cura está asustado. ¿A dónde tú la llevaste? A la iglesia católica. No vale, búscame a Navi, busque a Navi. Puso auxiliadora, Navi entró a la iglesia católica y le puso la mano y fue a la mujer libre. Y todo el mundo temblando. Ese le puso auxiliadora. Dios lo usa mucho en esa área. Y ahí el hombre después llegó a los pies de Cristo. Y ahora te comunica con nosotros, esa madre era de defensa civil. Después de esa anécdota donde empezó a tumbar los santos en la iglesia católica. Ok, un día ella tuvo un sueño, el Señor me da la interpretación y esto quiero que lo tomes. Dios cuando te da algo nunca te lo quita, jamás. Ese es el cuento antes que el que día quite el diablo lo visita, ¿se acuerdan? No, eso, cancelamos eso en el nombre de Jesús. Y nosotros hemos desarrollado la ley. Porque nosotros, una de las escuelas que tenemos que ser es la escuela de la gracia, que es vivir bajo la gracia y no bajo la ley. Porque nosotros aún tenemos la ley dentro de la casa. Dentro de la casa. Porque si te portas bien, porque si no te doy esto, te doy el otro. Eso se llama ley. ¿Por qué razón? Porque de alguna forma u otra estoy
dándole algo porque se portó bien. Qué interesante es que entonces los hijos vamos desarrollando que yo me lo merezco, que yo tengo que ganármelo, una cantidad de cosas. Otra, pero cuando estamos en la gracia, usted da cuenta que la gracia es el favor inmerecido de Dios, que no es que yo me lo merezca, es que Dios me lo regala a todo porque Él es un Padre. Entonces yo tengo que modificar hasta mi forma de lenguaje en casa y cómo hacerlo, porque una cosa es que mis hijos acepten corrección como debe ser, pero que no entiendan que yo les doy las cosas como San Nicolás que viene con una columna, como una, en un trineo, como un niño Jesús que baja por la columna y por eso yo te voy a decir no, corromper con su concepto y entender que ellos lo que reciben es por la gracia que Dios le ha dado. Y tenemos, nosotros hemos desarrollado un tema que se llama escuelas de gracia, para entender lo que es la ley y la gracia, porque todavía la ley está metida mucho dentro de nuestras propias formas de vida. Ahora, decimos esto porque automáticamente hemos creado un concepto de que si me lo merezco, si me lo merezco. Y ninguno de nosotros nos merecemos nada. Lo que nos merecíamos era la muerte. La paga del pecado es muerte. Más el regalo de Dios, evidentemente en Cristo Jesús. En esto conocemos el amor de Dios, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. A Israel le dice en el capítulo 8 del libro de Deuteronomio, le dice, cuando entres a la tierra, te voy a bendecir, te voy a hacer otro, y no porque tú seas lo mejor, sino porque te amo. Y nuestros hijos deben aprender es lo que es la honra, porque yo entiendo que un hijo trae honra o deshonra. Entonces, ¿qué ocurre? Mis hijos tienen que ver que lo único que yo me suplo de ellos es la honra. Cuando estamos ejerciendo el ministerio, no tenemos condiciones, no ponemos condiciones ni nada por el estilo, pero sí entendemos que el ejercicio de nuestras funciones como ministro y como padre es la honra. Y lo que recibimos es honra, no sueldo, no somos asalariados, no buscamos precios ni que nos paguen nada, absoluto, guárdenos Dios de eso, porque estamos ejerciendo algo que no es nuestro. Pero sí la honra corresponde. Y qué hermoso es cuando tú desarrollas gracia en tus hijos y sus hijos saben que lo que queda a ellos para ti es honrarte. Porque dentro de los 10 mandamientos está la honra. Y el único mandamiento que pasa a la gracia con promesa, el único, porque los demás se reunieron en dos. Estos 10 mandamientos se cierran en dos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todo, y al próximo como a ti mismo. Y Jesús le dijo, y un mandamiento nuevo os doy. Amados los unos a los otros como yo os he amado. Y Romanos 13 dice, porque el que ama ha cumplido la ley. Porque el que ama no mata, no roba, no es loco. Entonces el amor es una ley suprema que nos hace cumplir con todos los 10 mandamientos. Aleluya. Bendecimos al Señor por eso. Entonces nosotros lo que recibimos es por su gracia y nuestros hijos tienen que entender eso, que ellos reciben es la gracia y nosotros la honra de ellos, porque el único mandamiento que pasa con carácter de autoridad a la gracia es el de honrar al Padre. Porque entonces dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y sean largos tus días en la tierra. Quiere decir que hay bendiciones que no tienes que provocarlas de otra manera. Hay cosas que tú no le vas a pedir a Dios. Honra a tu padre y a tu madre. Ahí la tienes. Honra a tu padre para que te vaya bien. Anda. Entonces, como no, yo creo en bien en la ofrenda, yo creo también en la siembra, yo creo en todos esos pactos, en esos votos de gracia, pero también creo que los principios que activo traen bendición sobre mi vida. Si escucharé mi voz, si guardaré mi palabra y esta pantalla, estas bendiciones te alcanzarán, que son las bendiciones de la obediencia. Dentro está la honra. Hay otra cosa que le voy a decir a usted. Traiga el tema y me estoy yendo por todos lados. Dentro del tema, ¿qué le parece? Sus hijos no son sus hijos. Me da dolor decírselo, pero ustedes no son sus hijos. ¿Sabe? Cuando el Salmo 127 era un salmo mecido, lo cantaban los levitas. Y el levita era mecido porque él lo cantaba. Y entonces dice, si Jehová no edifica la casa, en vano edifican los edificadores. Si Jehová no guarda, en vano guardan los centinelas. Cuando el pueblo de Israel, cualquier mujer estaba embarazada, eso era común. Pero cuando una mujer levita estaba embarazada, le hacían la venia. Entonces, cualquier mujer de Israel estaba
estaba embarazada era común. Pero cuando una levita estaba embarazada, le hacían así. ¿Por qué razón? Porque se sabía que en su vientre había un sacerdote. Es decir, que ya su destino estaba determinado desde el mismo vientre. Nosotros tenemos que hacer las veñas a las mujeres de nuestra congregación que estén embarazadas, porque debemos determinar que ahí hay un príncipe de Dios. Ya nuestros hijos deben tener un destino profético y nosotros trabajar para que ese destino se realice. Para hacer las escuelas de los padres, para ayudarnos a cómo ellos busquen su instrumento de que sus hijos se realicen. Muchos de nosotros estamos en la iglesia, no vamos para el cielo, pero no nos estamos realizando. Eso fue una de nuestras debilidades. Predicamos el evangelio como un fin y resulta que el evangelio es un comienzo, un propósito. Nazco de nuevo un reino, de nuevo, para cumplir un propósito es un reino. Entonces, pero cuando hemos predicado el evangelio como un fin, entonces predicamos para que te vaya para la calle de oro, el mar de cristal, pero no para que se realice. Entonces, dentro de eso es lo que vamos, que Dios nos tiene que ayudar a cómo que llegue a Cristo Jesús no tan solo es para que salvo, sino para que se realice en el propósito de Dios. Porque entonces algunos terminan saltando las talanqueras buscando realización y tienen que buscar otros medios. ¿Por qué? Porque nosotros estamos propiciando los medios para que se realice. Y eso empieza por la casa. Entonces, hemos criado a nuestros hijos como nuestros y sus hijos no son nuestros. Lo único que Dios se vale de usted son de sus hijos. Por eso Salmo 127 dice, herencia de Jehová son tus hijos. No son tuyos. Lo único que Él se vale de ti son de tus hijos. Y en Malaquías, cuando Él rechaza la fractura del hogar, le dice, ¿por qué le fuiste infiel a la mujer de tu juventud? Porque yo los hice uno para concebir de ustedes una herencia de hijos de Dios. Entonces, Malaquías. Qué tremendo es que Dios se vale de ti para tener hijos, porque Dios es un Dios generacional y la generación se transfiere a través de los hijos. Y una de las señales finales proféticas que tenemos que estar atentos está en Lucas capítulo 1, versículo 17. Malaquías termina el capítulo 4 en el versículo 5 de adelante. Dice que enviaría el espíritu de Elías para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y los hijos a los padres. No vaya a ser que yo oyera la tierra con maldición. Las maldiciones son las distorsiones de informaciones de nuestras familias y tienen que ver justamente con heridas. Ahora, hoy por hoy nuestro país, nuestro mundo está siendo muy flagelado por causa de conducta, comportamiento de nuestros hijos, de formaciones ciertamente que nacen en la propia familia. ¿Ok? Entonces la obra manda un espíritu de restauración en la gracia. Y la apertura la tiene con Juan el Bautista. Acuérdense que Zacarías no había concebido su esposa y él oraba y se le aparece el ángel Gabriel y le dice, tus oraciones han sido respondidas y tu mujer concebirá y dará a luz un hijo que llevará por nombre Juan, porque en él reposará el espíritu de Elías, que hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, para que los rebeldes vuelvan a la cordura y Dios se haga de ellos un pueblo grande antes de su venida. ¿Dónde nace la rebeldía? En el hogar. Y donde dice la palabra que Dios dice que el niño necio es vergüenza de los padres, porque la necedad nace en el hogar. Hay que trabajar con la familia. Aleluya. Entonces, dentro de este mover profético está la restauración. Y le voy a decir algo como yo le he dicho. Acuérdense que yo tengo 4 hijos distintos y algunos estuvieron en delincuencia, en el caso de Junior, y ahorita está pastoreando. Ahora el 7 de mayo, de abril, debo estar en Batatúi, es un pueblito pegado en Barinas, a Socopó. Es su segunda congregación que fundaron, pero a su vez él tiene 25 años ya de matrimonio, tengo 3 bisnietos con él, y él quiere que ese día le case, porque nunca lo casamos
eclesiásticamente y también para celebrar su segundo año de la obra en Batatú. Voy a estar allá, Dios mediante. Y tiene su primera obra en el Carpintero, que es donde mi antiguo taller, ahí funcionando congregación. Se llama Del cielo a la tierra, que fundaron ellos, ahorita se la dieron a un hijo y ahora están allá en Batatú. Pero un chico que anduvo en delincuencia, vendió droga, vendió todo eso. Y que cuando llegó a los pies de Cristo le dije, Señor Jesús, yo no puedo volver atrás, pero sí pidió, por favor, sálvalo, sálvalo. Y continuamente orando hasta que el día tocó la puerta, llegar a pedirme ayuda. Y empecé mi proceso de restauración para poderlo ayudar a que hoy sea lo que hoy. Pena pasé porque ya empecé a buscar ayuda, busqué un hogar que se llama Hogar Vida Nueva. Iba a la conferencia, me conocía gente, pastor, ¿y está aquí? Sí, y eso. Como un hijo mío que estoy ayudando, porque eran conferencias para padres de drogadictos. Y algunos me conocían y desconocían esa parte. Y a algunos le viene la cosa, oye, ¿será que pensarán de mí? Pero Señor, entendí, a mí no me importa lo que pienses de mí, para mí lo más importante es restaurar a mi hijo. Y ahí me quedé hoy en decirle al Dios del cielo. Y por supuesto, Isaac, que tenía 38 años, que fue el que llevamos de pañales allá a la congregación, que actualmente es el pastor de la congregación. Ya no soy el pastor ya. Y no por voluntad mía, sino por voluntad de Dios. Yo siento la honra que haya tomado de mis lomos alguien para darle continuar el ministerio, pero así le aplazó a él y ahora es el que está pastoreando por la gracia del Padre Celestial. Entonces, vemos de alguna forma que lo que estamos hablando tiene un sentido, un valor. El Padre, nosotros como padres tenemos un nivel de autoridad que no tiene otra persona, ¿sabes? Cuando el Señor está hablando de su venida, Mateo 24, Él dice, ¿quién es el padre de familia que no sabiendo a qué hora viene el ladrón, vela de noche y de día para que su casa no sea nada? Mire, le voy a decir algo. Si usted no ora por más nadie, no ore, pero ore por su esposa y ore por sus hijos. La autoridad moral que me da mi mensaje es mi hogar. Mi hogar es el testimonio de mi fe y la parte práctica de lo que vivo. Entonces, herido el pastor, esparcía la... ¿Saben las heridas más grandes de un ministro? Son las familias. Cualquier cosa de familia nos hiere. Entonces, ¿qué pasa? Como uno conoce al enemigo, que hago? Resguardo mi casa lo más que puedo. Primera oración, yo me pongo en las manos de Dios. Señor, yo soy tu hijo, no estoy excepto de cualquier circunstancia. Yo quiero cerrar mi capítulo con una página limpia y sin compromiso. Guárdame cada día, dame tu gracia, dame tu unción, dame tu bendición para yo serte fiel y obediente. Muéstrame tu camino. Enséñame en tus sendas a andar, guíame que no ande en horas muertas, no ande golpeando el aire, sino los pasos firmes, seguros de tu voluntad. Que conozcan vuestras obras y te glorifiquen a ti. Me encomiendo a Dios, pero luego encomiendo a mi esposa, encomiendo a mis hijos, encomiendo a mis nietos y ahora a mis nietos. Les pido mi resguardo, mi protección y después me voy para todo. Entonces, de ahora me voy para el liderazgo, empiezo todos los hijos, a los hijos que están bajo nuestro manto, que estamos en parte de tu bendición, la oración. Tengo una ruta turística de oración que empiezo por Guayana, ahora paso por Guadalaturí y sigo hasta Caracas. Llego a Caracas, paso por Occidente, llego a Frontera, me voy a Brasil, me voy a Argentina, sigo adelante a Perú, a Colombia, donde están los hijos, continúo en los Estados Unidos y llego a Francia. Personas que han salido bajo nuestra gracia y nuestra bendición. Entonces ya lo he hecho como una forma de oración, lo hago así como que está viajando y voy haciéndolo. Entonces, después que oro por todo porque como padre tengo que buscar el éxito de ellos, así como Moisés levantaba su brazo para que Josué prevaleciera, pues yo asumo mi responsabilidad de levantar mis brazos para bendecirlos a ellos, a todos los hijos espirituales, porque sé que realmente el éxito de mi paternidad y el éxito de mi vida está en la realización de ellos. Si ellos se realizan, yo lo logré. Pero si ellos no se realizan, yo tengo problemas. Aleluya. En el capítulo 1 del libro de Job, habla que Job presentaba sacrificio a Jehová por si sus hijos habían blasfemado el nombre de Jehová.
Y eso lo hacía todos los días. ¡Wow! Todos los días oramos para bendecir a nuestros hijos que están en mal, endereza sus pasos, corrige sus caminos, sácalos, Señor. Todos lo hacemos porque ese es nuestro primer orden de prioridad. ¿Ok? Y cuando nos pida cuenta el Señor, lo primero es, nos va a pedir cuenta primeramente por nuestros hijos y te va a decir qué hiciste con lo que tenés. Entonces, todas estas cosas entendemos que humillarnos ante Dios y decirle realmente, Señor, tal vez yo lo he hecho de una forma más correcta, tal vez dame la oportunidad de rectificar mis errores, dame la oportunidad de corregir mis fallas y el Señor le va a dar la oportunidad, porque aún cuando estamos hablando de esto, yo sé que muchos de alguna forma me dicen, wow, a lo mejor esto es verdad que he faltado en eso. No es que te sientas mal, no te sientas culpable, pero sí toma la actitud correcta. Padre, si yo no lo hice bien, aquí estoy para pedirte perdón. Y permíteme que ahora empiece a hacerlo bien. Permíteme enderezar mis pasos, corregir mi camino. Abrace a sus hijos, béselos. Ok, yo no tenía por costumbre eso, yo tuve que activar cosas. No, que yo soy seco, no seco, pues póngase blandito. No se escute, no escúrgame. Estoy hablando de paternidad de un ministro. El ministro es así, los hijos de unos trajayos. Y cuando él fue administrado por el tema de paternidad, llegó y los dijo, Dios, hágame pues, se sientan así, todos los tres hijos trajayos, y empezó a abrazarlos y a besarlos. Ah, papá, esa ridiculez, ¿qué pasa? Un momentico. Qué rico, es su padre. Además, yo nunca los besé a ustedes, ahora aprendan que los voy a besar. Y los sentó a todos y empezó a besar a sus hijos. Entonces no es tarde, nunca es tarde cuando la dicha es buena. Aleluya. Vamos a ver, yo con mis hijos me beso. No, no toque eso por sexo, no. Mis hijos me beso y expresamos nuestro cariño como debe ser, porque, y eso estamos transfiriendo un diseño de restauración. ¿Cuántos están acá? Aleluya. Vamos entonces a entender lo que es ese manto paterno, porque hoy vamos a hacer algo al respecto. Dentro de esto dice Miquías que él viene de una condición desordenada, porque nosotros una de las cosas que venimos es desordenado. Y el Señor empieza a poner en su plomada para enderezar nuestros pasos. Y venimos de anarquía, cada quien hace lo que viene en gana, porque el Padre crea un orden en la casa, como cabeza, así como el cuerpo necesita una cabeza que es el sistema que gobierna todo, así la casa necesita una cabeza. Y esa cabeza es la que imparte las directrices, ciertamente. Ayer hablaba de que aún eso tenemos que revisarlo, porque tenemos conceptos equivocados del mundo. Vivimos en Cristo, no vamos para el cielo, pero tenemos una cultura del mundo. Y una de esas es la estructura de la familia. Muchas hermanas, los hombres se arrepientan, eran irresponsables, incumplidos, y el Señor los perdona, pero ellas todavía no le sueltan el sartén. El mango del sartén lo tienen ella agarrado. No se lo sueltan. O sea, Dios la perdona. Y dice, sí, pero lo que pasa es que dice eso, sí, pero Dios lo perdona también. Usted tiene que ser instrumento para restaurar su vida, para que Él tome su lugar también en autoridad. Amén, denle la oportunidad, ¿entiende? Porque nuestras raíces culturales destruyen la imagen del varón. El destruir la imagen del varón es destruir la imagen de Dios. Tenga cuidado cuando usted habla mal de su esposo ante sus hijos. Porque cuando usted le habla mal de su esposo a sus hijos o no tiene la prudencia, usted está destruyendo la imagen de Dios. Porque su esposo es la imagen de Dios en la tierra. Igualmente, tenga cuidado esposo cuando maltrata a su esposa, porque sus hijos le van a amar y van a tener un concepto correcto suyo dependiendo del trato que usted le da a su esposa. Pero a su vez, usted lo está preparando para tener un lugar de éxito. Cuando usted como padre modela, usted está garantizando ese matrimonio que sigue. Pero cuando usted no tiene un modelaje correcto, sus hijos entonces terminan fracturando su propia familia y sus propios hogares. O sea que es un trabajo de modelaje dentro de nuestra propia casa, empezando con la paternidad que Dios nos da y que la hace presente a través de los padres espiritual. Aleluya. Tal vez estoy hablando de muchas cosas que son títulos de temas que hemos conversado muchas veces y que lo hablamos a veces a nivel de familia, dentro de lo que es el sacerdocio de la familia, la oración paterna de familia, la autoridad que tiene el padre
para romper y cancelar, para determinar el éxito de eso. Pero dentro del movimiento es volver el corazón de los padres a los hijos, el corazón de los hijos a los padres. Nuestro trabajo está siempre enfocado en la restauración familiar. Hay varios diseños que estamos desarrollando, otros que están pendientes, como el hogar pediátrico, y todos van enfocados a la restauración familiar porque es una señal de los últimos tiempos, la restauración. Entonces, en este caso, estamos hablando de Micaía. Él viene de ese sistema donde viene en desorden, no había una figura de orden ni de autoridad. Y él, para poderle dar orden a su vida, busca a un padre. Entonces, escuchar la historia de un levita que viene de Belén, era levita, el sacerdocio, para esta dispensación, la figura de autoridad representativa del sacerdocio levítico. Ya nosotros no somos levitas, somos rey sacerdote. Pero luego dice, ¿dónde vas? Y él le hace una propuesta. Dentro de eso le dice, ¿de dónde viene? El levita le respondió, soy de Belén, de Judea, y voy a vivir donde pueda encontrar un lugar. O sea, el padre anda buscando donde le dan cabida. Micaías le propuso, quédate en mi casa quédate en mi casa, para mí serás padre y sacerdote. Ahora, este era un levita joven. Y yo te daré 10 siglos de plata por año y vestidos y comida, y el levita se quedó. Él necesitaba alguien que activara su bendición, y era un joven. Porque la paternidad, le decía también a una pastora en Guayana, no tiene que ver ni con el sexo ni con edad. La paternidad es una gracia de Dios para activar bendiciones. Porque puedo decir, oye, pero es que yo tengo más edad que yo, ve cómo es que ahora él va a ser mi papá. Eso no tiene que ver. Porque la paternidad no tiene que ver con la edad. La paternidad tiene que ver con un manto de padre para activar una bendición. En este caso era un joven, pero lo está tomando el joven como padre. Era un joven y le dice, porque ahora realmente te tomo como padre y te tomo como sacerdote. Y concluye y le dice, ah, sí, ahora me va a ir bien porque tengo un levita, padre, y un sacerdote que intercede. Es decir, necesitaba la bendición de un levita que dice que lo tomó como padre, necesitaba la bendición de un padre y necesitaba el sacerdocio, que es la intercesión de un padre. ¿Qué dice Miquía? Ahora sí me va a ir bien porque tengo un levita en mi casa, un padre, y tengo un sacerdote que ora por mí. Por eso Dios restaura la paternidad. Les hablaba de mi hermana auxiliadora, de que, y le estaba hablando que Dios no te quita nada, porque lo que Dios te da es tuyo. Y si no lo tienes, tampoco te lo ha quitado. Lo que falta es que se manifieste. No se ha manifestado lo que Dios tiene contigo, pero llegó el día que se manifiesta lo que Dios tiene reservado para ti. Pero para que te active lo que Dios tiene reservado para ti, necesitas ser activado por la bendición del Padre. Es por eso Dios levanta la paternidad para activar las bendiciones. Entonces entiende lo siguiente. Cuando tú empieces un negocio, una empresa, pida la bendición de su Padre. Porque esa bendición va a activar el crecer, fructificar, multiplicar, el señorear sobre la tierra. Génesis 1:28. Pida la bendición de los padres porque es la aprobación realmente para desatar la paternidad de Dios en tu vida y en tu familia a través de tu padre. Entonces, esas bendiciones están retenidas, que esa fue la experiencia que tenía con mi hermana auxiliadora, porque ella le mostró una cantidad de cosas que eran de ella y ella aún de cuando era niña. Y cuando empieza a mostrarle al Señor una cantidad de cosas, ella decía, pero sí, tantos regalos y tantos juguetes, pero sí, ya soy adulto. Y cuando entendemos el mensaje era porque todos tus regalos, su papá murió en un accidente, no tuvo la bendición de un padre y murió en un accidente de tránsito, se fue ebrio por un barranco. Y ella no había recibido la bendición de un padre. Cuando entendimos esto, dice, porque tus bendiciones están retenidas, todo lo que Dios determinó a ti, tu vida está retenida,
porque te activan con la bendición de un padre. Por tanto, en este día vamos a desatar la bendición para que todo lo que Dios tiene retenido para ti se te desate y empiece a entrar las bendiciones de Dios. Aleluya. Entonces, es una de las gracias que el Padre ha depositado para activar bendiciones, para restaurar la orfandad, para dar orden, como el caso de Matías, a tu vida, para que tú aprendas lo que es tener un orden de autoridad. Cuando tú te sujetas a tu padre de la casa, también tú enseñas a tus hijos a ser respetuosos del padre de la casa. Y tú a través de él empiezas a restaurar tu diseño, porque venimos con diseños totalmente deformes del pasado y del pecado, como ya lo mencionaba. Entonces entramos en un ordenamiento y el ordenamiento empieza por la casa. ¿Por qué razón? Porque Dios es un Dios generacional y para poder retener generaciones tiene que tener un padre. Yo hablaba, creo que el viernes, un poquitico de cosas que hacemos cuando hablamos para restaurar la paternidad en la casa, es que ahí yo hablo del poder ejecutivo y el poder legislativo y hacemos normas de convivencia. Entonces el poder legislativo es la esposa, el esposo y los hijos. Todos establecen su agenda, sus días de recreación, su distracción, sus responsabilidades de casa se la reparte. Todos están de acuerdo hasta la hora de acostarse y levantarse y los programas que deben ver, todo eso se organiza. Entonces eso hay que tener cuidado también. Después que nos organizamos en casa hasta la hora de salida, entrada, días de recreación, responsabilidades repartidas en la casa, programas que vemos y todo lo demás, entonces están de acuerdo, están todos de acuerdo, muy bien, ya entonces todo en la unidad de todos se establecen los acuerdos. Pero entonces el papá, él hace que los acuerdos de la familia se cumplan. O sea, el poder legislativo son todos y el poder ejecutivo es el varón. ¿Qué? ¿Yo me estoy imponiendo? ¿Estoy haciéndome fuerte? No. Solamente estoy velando para que los acuerdos de familia se cumplan. Cuando esto se hace, estoy restaurando la figura del varón y de la autoridad de la casa. Entonces son diseños. Organizamos, hacemos un plan de casa y establecemos nuestras normas de convivencia. En mi casa algunas personas no iban porque a la hora tal yo siempre veo las novelas y en tu casa no se ven novelas, ¿sí? Porque es una normativa, en la casa no se ven novelas. No dice la Biblia ahí de novela, novela. Y dice novela, no la vea. No dice que novela, pues no dice novela. Entonces, tenemos nuestras normas de convivencia, normas como familia. Hay cosas que yo hago que le agradan a mi esposa y ella trata de agradarme cosas para mí y buscamos cómo hacerlo tomando nuestro tiempo de descanso y de recreación. Lo hacemos todo, ¿ok? ¿Para qué? Para que de alguna manera sea restaurada la figura de autoridad. O sea, hay cosas que hay que hacerlas, pero tienen que ver. Entonces Dios te da un padre para restaurar la figura de autoridad, para restaurar la orfandad y para restaurar la bendición. Por eso vemos que Dios levanta. Y le voy a decir, como dije un día en la congregación hace años, yo no quiero ser más pastor, porque ya me cansé de tener ovejas. Ahora quiero ser un padre y quiero tener muchos hijos. Las ovejas no tienen identidad, dan leche y dan lana y mantequilla para la semana, pero no tienen identidad. Los hijos sí. Y si son ovejas, nos reproducimos, pero no hay continuidad generacional. Pero si somos hijos, entonces hay continuidad generacional. Y le doy la gloria al Padre, lo digo solamente para la gloria de Dios. En todos los años de servicio que tenemos, jamás ha habido una fractura en la congregación. Quiere decir que hay códigos que se mueven que garantizan. Cuando hay una familia, hay un padre, eso garantiza resguardo, protección, cuidado. Y si alguno de repente se va, entonces es un hijo pródigo. Nunca estamos esperando su desgracia. Estamos esperando que llegue para colocarle un manto, para ponerle un anillo y un calzado. No, Dios, venga hijo, venga para acá. Nunca jamás un padre va a esperar lo peor para sus hijos. Siempre está esperando tu hijo regrese como el hijo pródigo. Él dijo que su papá lo miraba lejos, siempre esperando que llegara. Siempre, porque un padre jamás va a esperar el fracaso de nadie. El padre espera el éxito. Y aún en su peor error, está esperando que un buen día regrese y siga los senderos. Poner el manto, el anillo, el calzado y diga, sigue adelante.
en el nombre de Jesús. Y las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. En este día, dentro de esta parte que estamos hablando, le queremos reafirmar nuestro manto, porque es razón, por la gracia de Dios, ha puesto en el corazón de Obed, de su esposa Luz, y es simbólico su cumpleaños. Nunca pasará por alto todos los años que cumplan. Estamos hablando de formalizar este manto. Y ellos percibieron del Señor después de que su cobertura partiera, después de haber orado a Dios, de que descubriéramos, ya creo que ustedes lo saben. Y en este día, pues queremos de alguna forma u otra, pues formalizar ese manto paterno y deseando que esa gracia que Dios ha puesto en nuestras vidas, la cual venimos desarrollando ya de algún tiempo, también se transfiera de alguna manera y que sea de expansión, de ensanchamiento, de prosperidad y de éxito en todo lo que el Padre tenga todos los años de tu vida, en el nombre de Jesús. Ven acá, esposa, ven acá, hijos, colóquese sobre sus pies, mi amor.